cuando ayer esos poquísimas personas, según tú, según vos no, decís, poquísimas no, simplemente un momento, siguiendo el hilo argumental de Charlie, las poquísimas para que la gente, personas, perdonadme, podría haber para que la gente habido lo más. sepa, imágenes de la policía entrando a la estación de Atocha porque algunos de los manifestantes se habían refugiado allí. No, refugiado no. Se habían Perdóname, refugiado, es que no todos se los habían que estaban refugiado allí. porque les persiguiera una policía fascista, no. estaban disolviendo. Habían ido a Atocha a crear incidentes continuamente. Es que de verdad a mí esto de que son pacíficos, los que coaccionan significa Había pacíficos continuamente. y no pacíficos, Perdóname, la mayoría coaccionan a Lo que yo unos quería preguntar, diputados. A ver, Ramón, lo que yo quería perdona. preguntar Hombre, la coacción es no es esos pacífica. poquísimos que estaban zarandeando las vallas para intentar traspasarlas, la policía ¿qué tenía que hacer? ¿Dejarles pasar? No, y dejarse apalear. Es Y lo que que tiene que hacer la entraran al policía. Congreso O sea, ¿qué se hace y en que ese caso? sacaran a Pase usted y Llamazares ve, en claro. andas. Hombre, por favor. Es que ¿qué se hace en esos defendamos la casos? legitimidad Permíteme tan democrática. solo una cuestión. El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha hablado esta mañana y ha dicho: felicito a la policía, excepcional despliegue y actuación. Era una convocatoria manifiestamente ilegal. Según la Constitución del Congreso es inviolable. Está tipificado como un delito en el Código Penal pretender ocupar el Congreso o pretender coaccionar a los diputados cuando el Congreso está reunido en sesión. Es evidente que no se podía permitir semejante agresión al orden constitucional y al orden jurídico penal, y la policía actuó espléndidamente. Se pudo desarrollar la sesión con absoluta normalidad, los diputados entraron y salieron con normalidad y, por tanto, los que evidentemente no se cumplieron adecuadamente son aquellos de los manifestantes, no todos por supuesto, pero aquellos que actuaron violentamente y a la fuerza quisieron evidentemente violentar, como digo, el orden jurídico, y por supuesto la policía actuó como debía actuar magníficamente, y yo les felicito por actuar una vez más con extraordinaria profesionalidad. ¿Cuál fue el origen de la carga policial? En fin, cuando carga la policía es porque se ve obligada a hacerla, porque se ve sometida a una agresión o a una acción que lógicamente la policía tiene por misión impedir. En ese caso era pues intentar pasar por encima de las vallas que limitaban el acceso al Congreso, cosa que la policía tenía la orden de realizar precisamente en defensa de no ya la legalidad ordinaria, sino de la legalidad constitucional. Por tanto, la policía actuó muy bien, y, como digo, el Congreso es inviolable y la policía cumplió con su deber de garantizar lo que dice la Constitución y lo que dice el Código Penal. ¿A qué delitos se exponen los detenidos? Bueno, está tipificado el Código Penal, por ahí hay que mirarse el artículo 464 y ahí está tipificado. Pero, en fin, hoy comparece el director general de la Policía esta tarde ante la Comisión de Interior y podrá dar cumplida cuenta de todo lo sucedido. Pero yo tengo que decir que felicito a la Policía, que trabajó extraordinariamente bien, y gracias a ella, repito, pues esa intención manifiestamente inconstitucional y manifiestamente ilegal de ocupar el Congreso, de coaccionar a los diputados cuando están reunidos en sesión, y que es una cosa que está expresamente prohibida en la Constitución y en el Código Penal, pues la pudieran llevar a cabo. Y por tanto no hay sino felicitar al Cuerpo Nacional de Policía, a las unidades de intervención policial, que una vez más lo que hicieron fue hacer cumplir la ley, y en unas circunstancias especialmente complejas. ¿Has visto las imágenes? Hablan de extrema violencia. Después de ver las imágenes. ¿Estás de acuerdo con que hubo en algunos momentos Estoy de demasiada acuerdo en violencia? que hubo algunos manifestantes que utilizaron demasiada violencia, sí. Más de 30 detenidos, la policía les va a acusar de delitos contra órganos de la nación, contra la forma de gobierno, por intentar penetrar en las sedes de los órganos legislativos, es decir, todo recogido en el Código Penal. Vamos a ver, antes que volvamos a reabrir el debate, porque he visto que Salomé tenía ganas de hacer una precisión al ministro de Interior. Inés García, ¿exactamente qué pasó? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cuándo se empezaron a producir los primeros incidentes, los choques, las cargas policiales, la disolución definitiva de la manifestación? ¿Cuándo pudieron salir los diputados del Congreso? ¿Exactamente qué pasó? ¿Cuál fue, digamos, el desarrollo de lo ocurrido ayer? Vamos a hacer una cronología porque hay muchas imágenes y desde luego el día fue larguísimo. El movimiento 25S había convocado actos de protesta ya desde por la mañana. De hecho, a las 12 del mediodía ya había gente que empezaba a congregarse en Plaza de España, en pleno centro de Madrid. Todo discurría de una manera pacífica, tranquila. El objetivo era llegar al Congreso de los Diputados, rodearlo, un Congreso absolutamente blindado por la policía. Hasta allí pretendían llegar dos columnas, una que salía desde la propia Plaza de España y otra desde el Paseo del Prado. Llegar hasta el Congreso era imposible, por eso todos los manifestantes se quedaron en la Plaza de Neptuno. Tranquilidad frente a la muralla de antidisturbios. Los gritos apuntaban hacia quienes estaban dentro del hemiciclo. Vemos también la Puerta del Sol,
En los alrededores, tanto de la Puerta del Sol como del Congreso de los Diputados, las manos en alto y sentadas. El ambiente, sin embargo, empezó a calentarse a eso de las 6:30 de la tarde. Poco antes de las 7 se produce quizás el detonante, el empujón para que empezara a desatarse pues todos los nervios. Bueno, pues ya lo ven, frente a una multitud tranquila, un grupo menea las vallas e intenta romper ese perímetro que separaba la carrera de San Jerónimo, la calle en la que está el Congreso de los Diputados, del propio Congreso de los Diputados. Es aquí cuando empiezan las primeras cargas, las primeras detenciones y los primeros golpes serios. Y hay heridos. Mientras esto ocurre, algunos, como ven, pedían calma. Imagínense la situación, porque en estos momentos había, según la delegación del Gobierno, 6.000 personas en la Plaza de Neptuno, aunque viendo las imágenes, pues desde luego parecen muchas más. Bueno, pero la auténtica batalla campal, quizá lo más grave, empezamos a verla a partir de las 8 de la tarde. Hora, por cierto, en la que incluso las cargas empiezan a afectar a periodistas, a fotógrafos, a cámaras, como por ejemplo una cámara de la Sexta de esta casa. Los antidisturbios empiezan a lanzar también pelotas de goma. Vemos imágenes muy duras, muy violentas, gente herida de la policía hacia los manifestantes, también alguna, hay que decirlo, en el sentido inverso. Los enfrentamientos llegan incluso cerca del propio Museo del Prado, frente a las pelotas de goma, petardos y bengalas. Aún así, muchos, unos 200, continuaban en la Plaza de Neptuno protestando pacíficamente. Bueno, pues a partir de las 9 empieza a dispersarse el núcleo de Neptuno. Muchos se dirigen hacia la Puerta del Sol, otros hasta la estación de Atocha. Ese punto es muy importante. La estación sería el siguiente punto infernal de la noche. Bueno, pues estas imágenes que están viendo están grabadas por videoaficionados. Vemos cómo ya desde el exterior de la estación, es la plaza de Carlos V, empiezan las cargas policiales. Los antidisturbios consiguen entrar dentro de la propia estación y es ahí cuando se desata el pánico, lo van a ver. Los propios comerciantes intentan guardar las sillas y las mesas que tenían en esa avenida. Mientras tanto, los antidisturbios se dirigían hacia la estación de Atocha. Ahí están viendo cómo entran dentro de la estación, una estación en la que había gente que nada tenía que ver con el movimiento 25S y que esperaba tranquilamente su tren hasta que entraba la policía, como estamos viendo. Pues entran dentro de la propia estación de Atocha. La gente observa completamente fuera de sí cómo la policía empieza a disparar pelotas de goma. Esto ocurría dentro de la propia estación de Atocha. La gente miraba completamente sorprendida como la policía comenzaba a cargar con gente que había llegado desde la Plaza de Neptuno, pero también con gente que estaba dentro de la propia estación. ¡Sois unos bárbaros! ¡Estáis locos! Bueno, pues a eso de las 11 de la noche, el exterior de la Plaza de Neptuno empieza ya a estar mucho más tranquilo. A esa hora termina la sesión en el Congreso y vemos cómo ya empiezan a salir los diputados. Empiezan a salir, el miedo era que iba a pasar fuera. Bueno, pues los diputados pudieron salir tranquilamente, lo hacen a eso de las 11:15 de la noche. No encuentran problemas, como decimos, a su salida. Lo que sí encuentran es un blindaje policial tremendo. La policía ahora sigue protegiendo el exterior del Congreso de los Diputados. Es a esa hora también, alrededor de las 12 de la noche, cuando se producían los últimos enfrentamientos. En total, después de una noche muy intensa, muy dura, ese balance, más de 30 detenidos y 64 heridos, Antonio. Bueno, y después de todo esto, como decíamos, reacciones. El Gobierno que dice actuación impecable, tenemos que cumplir el mandato de las urnas. Hay una cierta lógica en la protesta, pero no puede haber violencia. Alberto Ruiz Gallardón. Yo creo que ayer hubo una perfecta respuesta del Estado de Derecho a una serie de manifestaciones que, desde el más absoluto respeto al derecho de manifestación, lo que hicieron fue ejercer una agresión sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y hubo una respuesta absolutamente adecuada. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que en una democracia hay que escuchar a la calle, pero hay que obedecer a las urnas.
Desde Izquierda Unida tienen un cabreo monumental, porque hoy el gobierno les ha vacilado. Habían hecho una pregunta hace unas semanas sobre lo que podía pasar en el 25S y el gobierno hoy les ha dicho que no les puede responder, porque la persona elegida por el gobierno, curiosamente, hoy no estaba ahí. Están muy enfadados. Pero Gaspar Llamazares se centra en la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, y pide incluso la dimisión. Yo creo que la delegada del Gobierno de Madrid debería dimitir o debería ser cesada, y además de manera inmediata, porque ha aplicado a una movilización democrática una estrategia antiinsurgencia antidemocrática. En mi opinión, lo que ha conseguido es convertir el malestar social en un conflicto de orden público mediante 3 mecanismos. Primero ha sido la criminalización, luego la mentira más descarada y finalmente la provocación y la represión. Yo creo que eso no tiene nada que ver con la política de interior de una sociedad democrática y tiene mucho que ver con la política antiinsurgencia que se utilizaba en América Latina por parte de las dictaduras. Por tanto, la ministra Cifuentes, en mi opinión, debe dimitir. Bueno, sí, ministra todavía no me es gustaría, aún. delegada. Bueno, Salomé. yo le quiero pedir al Gobierno un poquito de coherencia, sé que es complicado y sobre todo en este Gobierno, pero si el ministro del Interior sostiene el discurso que ha sostenido hoy en el Congreso de los Diputados, no le queda más que ordenar la destitución o recomendar la destitución de la delegada del Gobierno, porque el ministro del Interior ha dicho que esta manifestación era manifiestamente ilegal y además ha dicho que ha sido espléndida. Como me recuerda muchísimo a la frase aquella de los esplendorosas que estaban en las playas después del Prestige. Pues no, señor, estaban llenas de chapapote. Y esta intervención policial de ayer está llena de dudas que deben sin duda resolverse para que sepamos quién inició el ataque, si fue proporcionado, si el saldo de más de 60 heridos es normal cuando se supone que hay solamente 6.000 personas. En fin, creo que todo esto en una democracia normal, tanto le gustan a Chani los apellidos de la democracia, en una democracia normal requiere una explicación. Chani. Voy a leer el tuit que entre muchos otros insultantes, este es particularmente grave porque tiene amenazas. Ya sabes que en Internet hay cada zumbado que bajo el anonimato se dedica a insultar de un lado y de otro, ¿no? Está aquí el nombre y lo voy a pasar a la policía. Si te pillasen por la calle, ibas a saber lo que es trabajarte la cara. Cobarde hijo de puta. Vamos a ver. Bueno, un impresentable. No, pero perdona. Es que de esas amenazas... Tenemos todos, Chani. Es continuamente, y te digo una cosa, parece increíble que un diputado elegido democráticamente tenga que ser coaccionado a la salida. Parece mentira que un ciudadano tenga que recibir una amenaza, porque recuerdo que antes de esa democracia yo sí tenía miedo, ¿sabes a quién? A los guerrilleros de Cristo Rey, a las bandas de fascistas. A los fascistas. A la brigada político-social, no a quien ahora actúan de esto. Esto es actuar como un exacto fascista, por mucho que crean que es otra cosa. Pero le estás Quiero dando decir una la cosa, representación no se de la manifestación tergiverse de ayer. la situación. No. Los millones de ciudadanos madrileños que viven pacíficamente de todas las ideologías, te aseguro que están hoy mucho más satisfechos del comportamiento de su policía, que no es una policía fascista ni de un régimen, que cumple con las leyes y defiende el Congreso, que delante del ataque, porque el ataque se produce por una banda de antisistemas que atacan a la soberanía popular. Y cualquier demócrata, del lado que sea, no puede bajo ningún concepto defender ese ataque contra sus propios representantes. Carlos Santos Ramón, que enseguida está con nosotros José Bono, el expresidente del Congreso. Fuera tan fácil deslindar y delimitar el grano de la paja. Yo no lo tengo tan claro, Chani. Viendo estas imágenes, lo que sí, para empezar, que me produce extraordinaria tristeza, que creo, no sé si ha habido proporción o desproporción en la actuación policial. Sí hay una zona claramente nebulosa, que es esa actuación policial dentro de la estación de Atocha, que me parece que cuanto menos debe ser objeto de análisis de quién dio la orden que entraran ahí los policías y para qué. Pero lo que evidentemente resulta desproporcionado es que lleguen a dar la vuelta al mundo imágenes como estas si tan solo eran unas docenas de violentos y unos cuantos miles de manifestantes. Algo ha fallado aquí. Algo ha fallado aquí. Y
y yo creo que los poderes públicos deben de tener mucho tiento, mucho tino, porque es evidente que en esta situación de crisis muchos ciudadanos no se van a conformar con votar una vez cada 4 años, van a querer expresarse dentro, con todas las de la ley, como es natural, en la calle, como es natural. Pero no asaltando el Parlamento. Y va a haber muchas ocasiones en las que sea difícil distinguir el grano de la paja, porque efectivamente hemos visto imágenes de insólita violencia por parte de los manifestantes, pero había muchísimos más manifestantes que esos violentos.